Hola, mi querido espectador. Vamos a ver qué tenemos para hoy. La película comienza con un vistazo al río Connecticut, al occidente del estado de Massachusetts. Desde las profundidades de sus tranquilas aguas, emerge el detonante de esta historia. La siguiente escena nos muestra un video antiguo de un hombre llamado Thomas Craven disfrutando de un día de playa con su hija pequeña Emma. Muchos años después de aquello, vemos a Thomas esperando en la estación de Boston por la llegada de Emma, quien apartó un tiempo para visitarlo. El hombre no puede estar más emocionado por tener a su hija de vuelta, aunque su reencuentro viene con sorpresas. Luego de ayudar a su hija, le pide que le cuente si tiene algún problema, afirmando que es más comprensivo que antes. Emma se adelanta, aclarando que no está embarazada si eso es lo que cree, aunque sí está saliendo con alguien. Hablando de eso, la muchacha desea que su padre conozca a un nuevo amor, a lo que él responde que podría tenerlo a escondidas. Definitivamente está más solo que la una. Ya en casa, Thomas hace la cena mientras Emma curiosea por su viejo hogar, encontrándose con la pistola y placa de detective de su padre. Si bien le gustaría ponerse al día con él, Emma se siente demasiado cansada y sospecha que contrajo un virus. Su padre se pone manos a la obra enseguida buscando un medicamento para su pequeña. En medio de su dolencia, Emma le confiesa a su padre que hay algo que le ha estado ocultando. Thomas ignora esto por ahora y prioriza llevarla al hospital, aunque no pueden pasar ni de la puerta. Para cuando el protagonista desenfunda su pistola, el tirador ya se había ido con sus secuaces. Emma, en su lecho de muerte, le dice a su padre que siempre será su pequeña. A la llegada de la policía, Thomas recibe el pésame de su compañero y amigo Bill, quien le jura que atraparán al responsable. Pero mientras tanto, le gustaría que se vaya a vivir con él y su esposa. Siendo un detective, probablemente el ataque fue dirigido a él, pero Emma estaba en medio. El protagonista, lejos de obedecer, les grita a los oficiales que se larguen de su hogar, incluyendo a Bill. Después de limpiarse la sangre, el hombre se pasa por la habitación de su hija, aún con sus maletas sin tocar. De pronto, el teléfono de ella empieza a sonar, pero Thomas no escucha a nadie del otro lado. En su intento de dormir, se queda viendo las fotos de su hija e incluso llega a escuchar su voz, como si todo lo que había pasado no hubiera sido más que una pesadilla. Ojalá hubiese sido una pesadilla. Al día siguiente, el protagonista se presenta al trabajo pese a que tenía licencia por duelo. De hecho, quiere que lo pongan a cargo de la investigación del atentado que debía presuntamente haber acabado con su vida, no la de su hija. Dada su insistencia, el jefe de policía le concede su deseo. Thomas empieza visitando el cuerpo de su hija, dándole un beso en la frente antes de hacer algo impensable. Let me have some scissors. Pero no se preocupen, que solo se llevó unos mechones de cabello. Mientras trata de despejarse en el parque, ve a una niña muy parecida a Emma sentada cerca de él. La realidad es que ni siquiera hay nadie ahí. El hombre vuelve a escuchar la voz de Emma en su cabeza pidiéndole que no llore, al menos de momento, porque tiene trabajo que hacer. Después de releer los casos en los que ha trabajado, Thomas no encuentra evidencia de que alguien quiera matarlo. Pese a su línea de trabajo, se ha asegurado de no hacer enemigos en el camino, por lo que el atentado se le hace aún más confuso. Para despedirse de su hija, el protagonista echa sus cenizas en su playa favorita, la misma que vimos en el video antiguo. Con una casa vacía y una investigación estancada, Thomas empieza a rebuscar entre las pertenencias de Emma, encontrando su carnet de ingeniería nuclear, una pulsera común y corriente y... tal parece que Emma sí tenía enemigos. A través de la base de datos policial descubre que la pistola está a nombre de un tal David Burham,
Al poco tiempo se le acerca Bill con noticias de su caso anunciando que encontraron un pasamontañas a 5 puertas de su casa con una muestra de cabello. Sin embargo, el protagonista solo le responde que lo mantenga informado y luego sale apresurado de su auto. Él está llevando su propia investigación y todas las pistas apuntan a David. Al ver que se aproxima a su casa, David toma un cuchillo y se prepara para atacar al intruso. En el forcejeo, David se queda sin arma y trata de huir como puede, aunque Thomas no tarde en someterlo. El detective le deja claro que no piensa herirlo, mucho menos cuando se topa en el piso con un retrato de él con Emma. Vaya forma tan extraña de conocer a su yerno. Ante las preguntas del detective, David se limita a admitir que le dio su pistola a Emma y que también trabajaba con ella. Del resto, no puede decir nada más por el bien de ambos. Sus enemigos los están escuchando. Al menos no se va con las manos vacías, dado que David le entrega las cosas que tenía su hija, incluyendo la llave de su apartamento. El protagonista, a cambio, le deja su número, augurando que puede ser de confianza porque, de lo contrario, Emma jamás le habría dado una oportunidad. Ya en el apartamento de su hija, Thomas se encuentra con la grata sorpresa de que ella conservó el tocadiscos que le regaló. Antes de que sus sentimientos lo consuman, el hombre retoma su labor y empieza a buscar pistas. O mejor dicho, a hacerse preguntas. You were right, I don't like him. Entre las cosas de Emma, encuentra un detector de radiación que suena al contacto con el cabello de la difunta, es decir, su ADN. Cambiando de escenario, un trajeado llamado Milroy se adentra en la oscuridad de un desolado estacionamiento para reunirse con Jedburgh, un consultor que se encarga de resolver asuntos delicados de seguridad nacional. Milroy le cuenta de Northmoor, una compañía privada con unos cuantos contratos con el Departamento de Defensa. Sea cual sea los negocios que tengan con ellos, el gobierno no quiere que salgan a la luz. Hace poco penetraron en una de las instalaciones seguras de Northmoor y 4 de las personas implicadas murieron en la huida, sumando una empleada que pudo haber colaborado con ellos. Es ahí donde entra el consultor, cuya tarea es asegurarse de que las muertes de esas personas sigan siendo un misterio. En especial, la de la empleada. Su nombre, Emma Craven. Volviendo con Thomas, este empieza a telefonear a los contactos de Emma como parte de su investigación. Es así como contacta a Melissa, una amiga de Emma que se muestra renuente a hablar por miedo a Northmoor. Sin saberlo, le acaba de dar la pista más grande a nuestro protagonista. Finalmente, el susodicho se presenta en la sede de Northmoor y conoce a su CEO, Jack Bennett, quien lamenta la pérdida de su hija pese a que nunca la vio en persona. Hablando de su compañía, Bennett le cuenta que nació como un lugar para desarrollar bombas y misiles nucleares. Debajo de esta colina hay cientos de kilómetros de túneles y cámaras de lanzamiento. Eventualmente, Northmoor decidió alquilarle esta propiedad al gobierno, aunque no puede decir mucho al respecto por los protocolos de seguridad. Es la misma razón por la que Emma nunca le reveló a su padre dónde trabajaba. Bennett señala que Emma apenas era una aprendiz, por lo que supone que Thomas debe estar buscando sus prestaciones. No obstante, el detective le deja claro que lo único que quiere es la verdad y nada más que la verdad. Entonces, el empresario le explica que Northmoor es una instalación de investigación. Tienen un encargo del gobierno para desarrollar una fuente de energía limpia y segura basada en tecnología de fusión. Northmoor es una parte esencial del Programa Nacional de Reserva y Mantenimiento Nuclear. Ante una posible crisis energética en Estados Unidos, ellos serán los primeros en responder. Contrario a las sospechas de Thomas, Bennett asegura que aquí no desarrollan armas y que Emma no estaba involucrada en el programa de energía. Sabiendo que no puede rascar más información, el protagonista se prepara para irse. Mas el empresario lo detiene con una pregunta. Can I ask you a question? What does it feel like? Más adelante, la policía irrumpe en la residencia del dueño del pasamontañas que encontraron. Pero parece que llegan tarde porque hace rato que el sujeto se fue con San Pedro. Las pruebas evidencian que el difunto era un sicario profesional, lo que toma por sorpresa a Thomas, dado que el tirador que mató a su hija apretó el gatillo 2 veces, mientras quema las pertenencias de su hija. El protagonista es sorprendido por Jedburgh, el consultor. Este le comenta que si está buscando al asesino de su hija, quizás deba fijarse en el pobre diablo que encontraron muerto.
Sin embargo, Thomas sabe muy bien que ese no fue el verdadero responsable, así que Jedburgh le revela que Emma fue señalada como posible amenaza terrorista para Estados Unidos. Cabe destacar que señalada no significa culpable. En teoría, el consultor fue contratado con el fin de silenciar a Thomas, pero incluso alguien como él tiene límites. El caso de Emma le huele muy mal, y como prueba de ello, tiene estas fotos. Into a U.S. classified nuclear research facility. Then they drowned in the Connecticut River when they'd making their escape. ¿Les suena familiar? El detective afirma haberse asegurado de que Northmoor no es una entidad federal, aunque eso es lo que quieren hacerle creer. Jedburgh le revela que las personas ahogadas pertenecían a Flor Nocturna, una organización ecologista radical, de esas que explotan cosas de vez en cuando. El detective se niega a creer que su hija formaba parte de un grupo así, pues se parecía demasiado a él, y él siempre trabaja solo. El consultor le responde que en ocasiones los activistas se convierten por sí solos. Cuando la injusticia frente a ellos es tan grande, no les queda otra que actuar pese a los riesgos. Conforme a esa teoría, Emma fue la única que logró huir, lo que explica por qué decidió visitar a su padre después de tanto tiempo. De hecho, ella quería contarle algo antes de morir. Con este misterio aún latente, Jedburgh le permite a Thomas continuar con su investigación bajo una única condición. Si no consigue dar con la verdad en poco tiempo, tendrá que ponerlo a dormir. Sometimes I feel like Diogenes. The guy who walks around with a lamp, looking for an honest man. ¡Que viva mi cínico Diógenes! Al otro día, el detective se aparece de improviso en el apartamento de David, quien recibió una amenaza similar a la de él. Eso explica por qué continúa presentándose a su trabajo como si nada. Claro que esto poco le importa a Thomas. Él solo quiere saber qué pasó exactamente con su hija y David sabe más de lo que dice. En un lugar más discreto, el muchacho le cuenta que Emma estaba en contacto con un senador y también un abogado. Cuando ellos le dijeron que no podían ayudarla, Emma acudió a los miembros de Flor Nocturna y les echó una mano para colarse en Northmoor por los túneles de refrigeración. De ser así, entonces, ¿cómo se expuso ella a la radiación? Porque según David, Emma no estuvo en los túneles. Respecto a los que sí entraron, David afirma que murieron por una fuerte descarga eléctrica, un protocolo de seguridad implementado por Bennett. Si bien Thomas lo alienta a testificar con un abogado, el muchacho se niega rotundamente, recordándole que estarían peleando contra el gobierno. Antes de irse, el protagonista le confía una pistola por si llegan a buscarlo. Esa noche, el detective espera a la salida de Bennett de Northmoor para seguirlo con su auto. No pasa mucho hasta que se percata de que una camioneta lo está siguiendo a él. El detective se hace el desentendido y se estaciona para ir al baño con los sicarios aún sobre sus pasos. Para cuando los sicarios se dan cuenta, Thomas ya se había ido, dejando su camioneta inhabilitada. El protagonista se abre paso por el tráfico con su sirena, alcanzando a Bennett y obligándolo a detenerse. Ya no hay necesidad de seguir fingiendo. Justo antes de apretar el gatillo, el empresario recibe una llamada que devuelve a Thomas a la realidad. Si mata a Bennett, nunca podrá exponer la verdad detrás de Northmoor y el asesinato de su hija. Por otro lado, David sintoniza una entrevista del senador Pine, quien sale en defensa de Northmoor, desmintiendo los rumores de que allí se desarrollan armas. Hablando de David, me parece que está muy tieso. En su próximo encuentro con Jedburgh, Thomas le expresa sus sospechas de que su hija fue intoxicada por órdenes de Bennett. El consultor entonces lo invita a pasear para hablar de este asunto, mas el detective duda de sus intenciones. Jedburgh reafirma su postura confesando que, si bien no sabe lo que es tener un hijo, sabe perfectamente lo que es no tener a nadie. Es por eso que lo está ayudando. Oh, by the way, thanks for not killing me. De regreso en casa, Thomas es interceptado por una reportera que le pregunta por el caso de su hija. Pese a que el detective le contesta con rudeza, pronto se recuerda de que ella solo está haciendo su labor, así que promete llamarla cuando surja algo. En otro día, en las afueras de un juzgado, el detective conoce a Sanderman, el abogado de su hija. Nervioso, Sanderman lo corrige alegando que habló con Emma una vez
a manera de consulta, aunque Thomas tiene evidencia de que cenó con ella. El abogado emprende la huida excusándose de que lo necesitan en otro tribunal. You represent Northmore in local matters. My daughter came to talk to you, but you're Northmore's attorney. Thomas no sabe recibir un no por respuesta. Aparte de eso, el detective lo acusa de conspirar con el senador Pine para convertirse en juez de distrito. Eso explica su silencio, pero Thomas tampoco necesita que hable. Puede ir a cualquier periódico y demostrar su alianza con Northmore, a menos que Sanderman le arregle una reunión con el senador Pine. Más adelante, el protagonista por fin se encuentra con Melissa y ella confiesa haber presentado a Emma con Flor Nocturna. Luego de que Thomas le promete salvaguardar su identidad, Melissa le entrega un disco con la información que está buscando. Más vale que nadie los haya visto. Pues sí los vieron. Thomas abre fuego contra el asesino al volante, matándolo justo antes de sufrir el mismo destino que Melissa. Afortunadamente, los médicos logran salvarle la vida en el hospital. Volviendo a la investigación, el detective le echa un vistazo al disco de evidencia encontrando un video de Emma confesando la verdad detrás de Northmore, luego de fracasar por la vía legal. Todo este tiempo, Northmore ha estado fabricando armas nucleares para el gobierno de Estados Unidos, disimulándolas como si fueran en realidad para otros países extranjeros. En caso de un ataque terrorista, el gobierno estadounidense no sería culpado por ello. Chances are that if you're watching this, I'll already be dead. I love you, Dad. Las pruebas llevan al protagonista con Robinson, un alto mando de Flor Nocturna que convenció a Emma de colarse en Northmore, aunque desde su muerte ha guardado silencio absoluto. Con razón, Thomas lo está tratando con cariño. Tras descargar su ira, el protagonista deduce que si Robinson sigue vivo, es porque llegó a un acuerdo con Bennett. Más motivos para golpearlo. De regreso en casa de su hija, el detective sigue el detector de radiación hasta un cartón de leche en la nevera, descubriendo parte del proceso de cómo la envenenaron. La cuestión es que él también tomó de esa leche. De hecho, Bennett está siendo interrogado en estos momentos por funcionarios del gobierno que temen que el asesinato de Emma los termine dejando en evidencia. Muy tranquilo, el empresario explica que adulteraron el cartón de leche de Emma con talio. Y es cuestión de tiempo para que su padre sufra el mismo destino. Regresando con Thomas, este visita al senador Pine para preguntarle por la interacción que tuvo con su hija. El senador confiesa que recibió una carta de ella con información muy delicada, tanto así que, de abrir una investigación, Emma habría sido tratada como una amenaza a la seguridad nacional. Es por ello que Pine prefirió enterrar el asunto y le recomendó a Emma que hiciera lo mismo. Ante la inocencia del senador, el detective le muestra las fotos de los activistas asesinados por Northmore. Hace énfasis en que fueron asesinados ya que la prensa insiste en que tuvieron un accidente en el río. I don't think you knew that the people you were in business with killed my daughter. But now that you do know, what are you gonna do about it? Tras esta visita, Thomas se percata de que otra vez lo están siguiendo. Sin tiempo para la discreción, el detective embiste su auto y encañona a los sicarios para entregarlos a la policía. I'm the supposed target of the killer. So you're gonna follow me, armed with no credentials into the city of Boston? You out of your fucking mind. Welcome to hell. Al ser informado de esto, Bennett recibe órdenes de cancelar el asesinato de Thomas, dado que atraería más la atención al caso. No obstante, el empresario responde que ya es muy tarde para dar marcha atrás. Caída la noche, el protagonista empieza a toser sintiendo los efectos del envenenamiento. Es entonces que recibe la inesperada visita de Bill, lo que solo quiere decir una cosa: Bennett lo ha comprado. Bill se excusa diciendo que amenazaron a sus hijos, aunque Thomas afirma que, de estar en su posición, habría encontrado otra manera de resolver esto. El protagonista despierta en las instalaciones de Northmore, esposado a una camilla de la que no tiene escapatoria. O eso parecía. Luego de sorprender a un guardia, Thomas se hace con las llaves para liberarse definitivamente. De lo que no puede escapar es del talio que lo está matando poco a poco. Con el auto de un científico, el hombre se aparece casi medio muerto en la mansión de Bennett, aunque no piensa rendirse hasta cobrar venganza. Stay Craven. Fuck you!
Craven, say it. Craven. Louder. Craven. Louder. Craven. Es así como confirma que este fue el sicario que le disparó a su hija. Ya saben lo que pasa después. Sorry you had to see that, honey. Sacando fuerzas de donde no había, Thomas se arrastra hasta Bennett y lo hace beber de la leche envenenada. Desesperado, Bennett corre por unas píldoras que contrarresten el efecto radioactivo. Para su desgracia, llega muy tarde. Deep down, you know you deserve this. Por otro lado, Jedburgh se reúne con Milroy, el senador Pine y un consejero político para discutir una manera de manejar el accidente de Northmoor. El consultor resuelve en pintar todo el asunto como un intento de asesinato hacia el senador, señalando que eso complicaría el caso de tal forma que nadie podría conectarlo con Northmoor. Thomas no podría rebatirlo, dado que se encuentra en coma en el hospital esperando por su inevitable muerte. Todos se ríen por esto, menos Jedburgh. Y es que tiene un último as bajo la manga. Clearly dictated. Senator, I don't think you really understand what side of the situation you're on. Dicho eso, el consultor abre fuego contra todos y el senador no es una excepción. I'm a United States Senator. By what standard? El tiroteo atrae al policía que estaba resguardando la residencia. Mientras se apuntan mutuamente, Jedburgh le pregunta si tiene esposa e hijos, a lo que el oficial contesta que sí. Algo me dice que el consultor ya sabía que eso le pasaría. Y es que hace poco descubrió que tenía una enfermedad terminal. Tras una vida marcada por la muerte, quiso despedirse haciendo lo correcto por primera vez. Cambiando de escenario, la reportera de antes recibe una carta del protagonista deseándole buena suerte. En su interior está el disco con toda la evidencia en contra de Northmoor, recopilada por Emma y los activistas. En el hospital, un Thomas demacrado ve cómo su propia hija entra a la habitación. Su trabajo ha terminado. Es hora de descansar.